Hola amigos de Contexto, como cada día a las 9 de la mañana estamos aquí en RNGN. Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez. Hoy tenemos un tema médico y nos gusta de vez en cuando tratar de estos temas porque justamente es de lo que somos o de lo que nos podría dar enfermedades, diagnósticos. Y tenemos al doctor neurólogo Armando Guirado, quien es un especialista de la Plaza de la Salud, entre otros centros. Y vamos a hablar sobre la epilepsia. El segundo lunes de cada mes de febrero es el Día de la Epilepsia. En este caso fue el día 10 de febrero, se celebró con el color morado, por eso el doctor Armando Guirado trae su corbata morada, es el día púrpura, como ellos le llaman. Ninguna vinculación política. No, sin ninguna vinculación política. Ya él nos dirá por qué se escogió el morado. Y es un tema muy importante, principalmente porque en el mundo existen 65 millones de personas con epilepsia. Y en nuestro país, según le pregunté al doctor Armando Guirado, existen 300.000 personas, o sea, el 3% de la población más o menos. De manera que es una enfermedad importante en número y que tiene una cura, tiene un tratamiento y principalmente cuando afecta a niños es muy peligroso no saber cómo determinarla y cómo darle seguimiento. Armando, bienvenido a Contexto. Muchas gracias por la invitación. Armando, tenemos mucho de qué hablar respecto a la epilepsia. Primero, sabemos que es un trastorno neuronal de los impulsos eléctricos, pero explícanos tú en palabras llanas, primero qué es y cómo se puede determinar qué es epilepsia. Sí, la epilepsia es bueno llamarla una enfermedad, porque si solamente hablamos de un trastorno, entonces lo enfocamos como que el paciente no está sufriendo. Y realmente para hacer una conciencia global del problema es bueno llamarlo enfermedad, en la cual va a haber un trastorno en sí dentro del grupo de neuronas, que va a haber una descarga eléctrica hipersincrónica, una descarga en la cual ese grupo de neuronas va a aumentar la excitabilidad. Entonces la inhibición dentro del sistema, de ese sistema de neuronas, se va a perder, va a haber un desequilibrio entre la excitación y la inhibición. Entonces eso va a crear en ocasiones que esa descarga anómala se generalice también. Se generalice a otras células. A otras células. Y se haga algo sistémico. En el sistema nervioso. En el sistema nervioso. Y esto es lo que causa las convulsiones. Correctamente. No todas las epilepsias van a presentar los trastornos motores. No todos van a presentar movimientos anormales. No todos. ¿Y entonces cómo se...? Tónico-clónico. Tónico-clónicas generalizadas. Eso es lo que se llama el gran mal. Sí. Porque en Francia, donde estaba la escuela, allá en París, en la escuela de la Pitié-Salpêtrière, donde nació la neurología como tal, como ciencia, donde estaban los grandes maestros como Charcot, donde pasó también Freud, donde pasó también Babinski. Todos esos grandes científicos estuvieron allí. ¿Y qué pasó? Se determinó que, bueno, ya desde Hipócrates presentó la teoría de que podía ser las células cerebrales influyendo sobre los músculos. Porque hasta entonces se pensaba que la epilepsia era la enfermedad sacra. Sí. Se pensaba, incluso el término epilepsia, etimológicamente, lo que quiere decir es que está atrapado o que está tomado desde arriba. Wow. Que hay una entidad espiritual que está tomando a la persona y lo está haciendo tener esos movimientos. Por eso incluso se relaciona, en la antigüedad se relacionaba hasta en que estaba poseído por el demonio. Sí. Decían, sí. Es una enfermedad muy estigmatizada. Realmente, pero el gran mal no es el principal. El 70% de todas las crisis son de tipo focales. Son parciales. O sea que no todo el cuerpo no tiene estos temblores. ¿Qué quiere decir esto? Lo focal se enfoca, diríamos, en una parte del sistema nervioso. Por ejemplo, puede ser que solo temblara mi brazo o algo así. Correcto, solamente temblar la mano, o puede tener también trastornos sensitivos,
en la piel, en ocasiones también algunas conductas automatizadas como arreglarse mucho la ropa. Ah, sí, puede También, ser. Sí, eso también puede ser epilepsia. Recuérdense que es una manifestación del sistema nervioso hipersincrónica, automatizada, que se presenta varias veces. Incluso hasta Pero y entonces olores. la gente que hace movimientos involuntarios, ¿puede ser un tipo de epilepsia? Pudiera ser una mioclonía. ¿Qué es eso? Una mioclonía también es un tipo de presentación de epilepsia en la cual Cuando le tiembla el ojo a la gente. eso No, se pero llama eso tic. yo no creo. Eso es un Porque eso tic. no Que es pasa a incontrolado todos. completamente. Pero eso nos Sí. pasa a todos, Armando. La diferencia del tic es que el tic puede ser controlado por la voluntad. ¿Tú crees? Sí, cuando uno tiene un tic, uno sí. puede controlar. Pero por un momento, Por porque un yo veo que hay momento, gente que uno le dice, mira, no, y hace así y después ya lo hacen sin voluntad. Sí, correcto. Entonces, en la epilepsia, es ese grupo de neuronas y se manifiesta entonces en el cuerpo. Puede ser por una alucinación, por ejemplo. Pueden ver alucinaciones o tener los llamados déjà vu Sí. o jamais vu. No sé Ahí- si... ¿Cuál es la diferencia? Hay una característica de la epilepsia, que es la epilepsia infantil, Sí. que es quizá cuando más se presentan los casos y que llegan a curarse los pacientes, y de casos de niños que inclusive se dan cuenta cuando viene la crisis, que se ponen un palito Para o no algo morderse la lengua. Entre los dientes. Entre los dientes, o que se acuestan para no darse golpes, etcétera. Pero ese tipo de epilepsia, la que yo he visto en personas cercanas a mí, comienza en la niñez y aparentemente se elimina ya en la adolescencia, después de muchos años de control. Ajá, se controla. Ahora, hay otras epilepsias que nacen ya adultas, las Sí. personas adultas. ¿Por qué esa ¿Por qué? diferencia? Algo con la incidencia. Ahora, ¿qué pasa? El paciente puede presentar una epilepsia a cualquier edad. Cualquiera de A nosotros cualquier edad. podemos presentar epilepsia. O sea, inicio puede ser en la infancia o en la senectud. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es niño, tiene más probabilidades de presentar epilepsia, al igual que la persona mayor. O sea, hay dos picos principales: cuando uno es un niño o cuando es un adulto mayor. ¿Las causas son las mismas en estos dos periodos de la vida de una persona? No cambian, porque en el niño pueden estar relacionadas con el parto, con un trauma, con una convulsión por fiebre también, por un trastorno genético. ¿Una convulsión por fiebre puede desencadenar una epilepsia? Puede presentar crisis convulsivas febriles. Pero no más allá de la fiebre tener epilepsia. Algunos pacientes pueden tener convulsiones con la fiebre solamente y otros pueden presentar convulsiones febriles y luego más tarde entonces también desarrollar epilepsia. O sea, tener ambas condiciones. Entonces, con el niño pasa que durante un tiempo recibe el tratamiento, se mantiene un monitoreo, se le hace un electroencefalograma y el niño se toma su medicamento, le dan su medicación sus padres y llega un momento que a los 2 años se valora si tiene un electroencefalograma normal y ya el paciente no está convulsionando, se retira la medicación. ¿Se retira Y el paciente por completo o se va? se va bajando hasta que llega un momento que se detiene por completo. Okay. Entonces lo que pasa es que el cerebro del niño está en pleno desarrollo. O sea que llega un momento que ya el paciente no vuelve a tener las crisis. Entonces en el paciente adolescente y el paciente adulto tiene un mayor riesgo de recurrencia. Cuando inicia el tratamiento, por lo tanto, a esos pacientes se le prolonga mucho más el tratamiento. O sea que puede ser de por vida. Un A veces de por epilepsia. vida, correcto. Sí. Cuando se hace a un paciente que se sospecha que tiene epilepsia, el encefalograma y la resonancia del cerebro, ¿esto siempre indica causas o no? No siempre. Lo que él dijo, en el 60% de los casos no hay causa, no se ven lesiones. Pero que él lo dijo fuera del aire. Eso fue antes de comenzar. Sí, eso fue antes de comenzar. ¿Seguro? Quiero que lo diga, sí, quiero que lo diga en el aire. Bueno, miren, Sí. el paciente, lo primero es sentarse con él y preguntarle cómo son las crisis.
Es Pero importante la también se le presencia. olvida completamente. Sí, pero Eso lo que como que se pasa, apagan. Ajá. sí, sobre todo cuando son generalizadas. Sí. Si el paciente tiene una crisis generalizada, no se va a acordar porque pierde la conciencia. Sí. Y algunas son, por ejemplo, algunas crisis que comienzan parciales y luego se generalizan por todo el cerebro. Entonces, al no recordarse, deben de tener la presencia de un testigo. Sí. Sí. Yo tengo una paciente que ella, la primera vez que le dio, ella se despertó con la lengua mordida. Sí, se muerde la lengua. Y nadie se dio cuenta. Claro. Nadie se dio cuenta. Entonces, la siguiente vez que le dio, el esposo había salido al baño, había estado Tampoco despierto. se dio cuenta. Ah. No, él escuchó que habían unos movimientos en la cama. Cuando retorna, encuentra que la paciente está confundida. Cuando la paciente está confundida es porque está en el estado posictal. Sí. Porque ya pasó la crisis, Sí. pero todavía el cerebro No. no ha recuperado completamente la conciencia. A veces está desorientada Sí, sí. y puede hablar algunas incoherencias. ¿Cuándo va al médico, específicamente al neurólogo, el paciente, después de una crisis, después de dos, por otros signos que ya pudieran degenerar en epilepsia? ¿Cuándo va y cuándo debe de ir? Inmediatamente el paciente tiene una crisis, debe acudir a un médico. Ahora, ¿cuándo es una emergencia que el paciente tiene que llamar al 911 y acudir de inmediato al hospital? Cuando las crisis se han repetido o esa misma crisis ha durado más de 5 minutos. ¿Cuánto es el promedio que dura una crisis? A veces puede variar mucho, o sea, pudiera durar segundos y a veces minutos. Hay algunas que se pueden prolongar durante días. 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 Ese es el llamado estado de mal epiléptico. Wow. O el estatus epiléptico. ¿Y sobrevive un paciente? Hay una alta mortalidad en esta condición cuando entra en un estado epiléptico. Y todo el cuerpo, me imagino que se afecta en una epilepsia, en un estado epiléptico tan largo. Si oigan qué pasa con el estado epiléptico, muchos pacientes no se adhieren al tratamiento, no se toman su medicamento o hacen algunas cosas que no deberían, como el tomar alcohol o el no dormir bien, o se toman la medicación por la mitad, porque ustedes saben la cultura del ahorro que tenemos. A veces por razones económicas. Sí, Sí, claro. no, la pastilla es muy cara. Claro. Yo me voy a tomar solamente una dosis. Y son muy caras las pastillas. No todas realmente. O sea, hay opciones. Hay opciones. Actualmente hay 20 medicamentos disponibles para la epilepsia, además de que hay otros tratamientos como la cirugía de la epilepsia también, que no son todos los pacientes que van a Son aplicar candidatos. para Y en caso de que realizarse. apliquen, ¿cuál es la cirugía de la epilepsia? ¿Dónde está? Cerebro. Es en el cerebro, Sí, pero sabemos, pero primero- es algo eléctrico. Entonces son con las... ¿cómo se llama esto? Que se hace cuando es como si fuera un cateterismo y se cauterizan así. Así como si fuera a través de las venas o las Ajá. arterias. No se hace así, se hace directamente. Entonces, lo primero es el paciente que tiene epilepsia refractaria, o sea, que tiene una epilepsia muy frecuente, que no ha mejorado con los medicamentos. Lo pasamos a evaluar por un departamento donde haya cirugía de epilepsia. Aquí hay en el país. Sí, tenemos uno en ¿En Secanot, se está haciendo cirugía de epilepsia. Wow. Lo que se hace es detectar dónde está el foco epileptogénico, porque debemos saber exactamente en el cerebro dónde es que se está detonando esa hipersincronía, ese desbalance entre la excitación y la inhibición de las neuronas. Entonces, luego que se detecta el lugar, entonces se procede al acto quirúrgico. ¿Y qué es lo que se hace en ese acto quirúrgico? Se extrae el lugar. Se extrae. Se extrae el lugar. O Por sea, ejemplo, esas neuronas se sacan. sí, el lugar donde está el foco. He leído en algunas publicaciones que personajes de la historia muy relevantes como Tolstoy o Alfred Nobel han sido epilépticos. Es decir, que no afecta en realidad tu capacidad de producción intelectual. No, realmente no se afecta. O sea, el paciente puede tener una vida productiva, puede trabajar, puede tener una familia, puede ser un profesional brillante también. Dios mío. Sí, eso no le quita para nada.
algunos tratamientos que se usaban anteriormente, que todavía en algunos casos se pueden usar, como es el fenobarbital, va a disminuir la capacidad cognitiva del paciente. Los procesos de aprendizaje los puede enlentecer. O sea que sí los medicamentos pudieran afectar el Algunos pueden desenvolvimiento. causar sedación, pero que eso tampoco le quita a uno la Claro. capacidad para aprender algo o para producir algún tipo de información tampoco. Vámonos a la pausa y vamos a también a ver algún videíto interesante sobre este mal. Volvemos. La epilepsia es un padecimiento crónico que se puede ver en niños y también en adultos. El 75% de las epilepsias debutan en la edad infantil, antes de los 15 años, y en principio tienen un buen pronóstico. Es importante identificarlas y proceder a las medidas diagnóstico-terapéuticas apropiadas. ¿Cómo se manifiesta la epilepsia? Pues puede manifestarse de muy diferentes formas. Suele aparecer bruscamente, con un cambio brusco de conducta, o con una pérdida de conciencia, o con movimientos anormales de extremidades. A veces los pacientes quedan en un estado de somnolencia sin motivo, y esto dura pues un periodo corto de tiempo. Cuando se alarga es cuando hablamos de estado de mal epiléptico, y es una situación más grave que es excepcional. En todo caso, la epilepsia, lo importante es identificar la causa, porque algunas veces son epilepsias genéticas, en muchas ocasiones, y en otras son debidas a lesiones del sistema nervioso central, enfermedades metabólicas, agresiones que ha tenido este cerebro, etc. Entonces, es importante identificarlo y valorar opciones terapéuticas. En la mayoría de casos, el tratamiento de la epilepsia pasa por la medicación, fármacos antiepilépticos, un buen control de las crisis, y cuando los pacientes llevan entre 2 y 3 años libres de crisis, se puede empezar a plantear el retirar la medicación. En el 70% de los casos responden a la medicación y en 2-3 años se les puede considerar curados y se va retirando la medicación. Y hay un 20-25% de epilepsias que son más rebeldes, más refractarias a la medicación habitual, y en estos casos debemos proceder a otras opciones, como puede ser la dieta cetogénica, el estimulador del nervio vago o incluso la cirugía de la epilepsia. Se intenta de todos modos de que el paciente con epilepsia tenga una buena calidad de vida, pueda hacer una vida normal, pueda ir a la escuela, pueda practicar deportes, tomando su medicación e intentando evitar factores desencadenantes de nuevas crisis, como puede ser el alcohol, el dormir poco, el olvidar alguna toma de medicación. Entonces, insistimos mucho en los pacientes en este sentido, y si los pacientes cumplen, y las familias, y responden a la medicación, el pronóstico en general es bueno. Bien, amigos, continuamos este programa con el doctor Armando Guirado, neurólogo, especialista en epilepsia, sobre el tema de la epilepsia, es decir, sobre este tipo de enfermedad que afecta a muchas personas y que en muchos casos, como él nos comentaba fuera de cámara, no se tiene la conciencia de que existe. Pasa como con la diabetes, hay muchísimos diabéticos que no saben que son diabéticos y por lo tanto el daño es mayor. En ese sentido, hay algunas ideas generalizadas, como que uno debe de meterle el dedo en la boca a las personas para que no se trague la lengua. O un palito. Yo he visto en algunos videos de los que tenemos aquí que dice que lo contrario, que no debe meterle el dedo en la boca. Ni siquiera un palito ni nada. No, lo que hay que hacer es ayudar a ponerlo en posición lateral.
Pero de forma, hay uno que lo explica muy bien, pero por ejemplo ese tipo incluso de... esto que tenemos atrás, lo pueden poner adelante un momento, que también dice aquí está. Sí. ¿Cómo se hace entonces, Armando? Mantén la calma, lo primero. Sí, lo primero es hacer eso. Ustedes sabían que en ocasiones criticamos mucho a las personas que graban. Cuando otra persona... Que graban. Sí. Que graban. En este caso sí es bueno grabar. ¿Por qué razón? Porque eso le da una información importante al médico de cómo son las crisis. Claro. O sea que si tienen la oportunidad de hacerlo es mejor para cuando vayan al médico le digan. Claro, porque uno se le olvida en Sí. la turbación del momento. Exactamente. Entonces el colocarle algo en la boca no es bueno. ¿Por qué? Ustedes preguntarán. Porque dice, bueno, pero eso le va a ayudar para que no se muerda. Pero ¿qué pasa? Que lo puede aspirar. Después puede irse a las vías respiratorias. Entonces, causar un paro respiratorio y es peor. El paciente puede incluso hasta morir por eso. Entonces, lo que debemos hacer es colocarlo de lado para que el paciente, si tiene algún tipo de secreción o vómito, no se vaya a las vías respiratorias, sino que pueda salir. Entonces, otra cosa es tratar de aflojarle la ropa. Si tiene alguna corbata, si tiene la ropa apretada, aflojársela. Pero no es bueno que el paciente aún durante los movimientos. Durante los movimientos. Sí, ponerlo de lado. Ponerlo de lado, exactamente. En caso de que no se pueda, por lo menos moverle la cabeza un poquito, inclinársela, para que la secreción pueda salir. Porque se ponen muy tensos, ¿verdad? Sí, porque ¿Por qué es que dicen siempre, el que tiene epilepsia bota espuma por la boca? ¿Por qué pasa eso? No siempre lo hacen, pero es uno de los signos de un paciente epiléptico. Por eso, por esas secreciones, que incluso a veces hay pacientes que presentan como un grito al inicio de la epilepsia, porque se les cierra la glotis. Entonces es bueno ponerlos de lado y tratar de no agarrarlos para que no se muevan, porque el tratar de agarrarlos puede hacerlo aunque sean más fuertes los movimientos. No agarrarlos. No hay que agarrarlos, exactamente. No agarrarlos como tratar de inmovilizarlos. Lo que sí que hay que tratar, si hay algo alrededor que se pueda golpear, por ejemplo una televisión, o puede ser un aparato de radio. O si va cayendo, agarrarlo para que no se dé un golpe en la cabeza. Un golpe, sí, eso es importante. Por ejemplo, si está al pie de una escalera, retirarlo para que no se vaya a caer, porque imagínense que empiece entonces a tener algunos traumas por la caída, que sería Yo he visto peor. también que algunos conocen ya cuando les va a dar el ataque. Sí. Pero otros no. Otros no. Eso depende si tiene aura. ¿Y tiene? Tiene un aura. Un aura. ¿Es eso? ¿Por qué? El aura es la sensación de que el paciente ya le va a dar la crisis. En algunos, como la epilepsia del lóbulo temporal, puede ser una sensación epigástrica. Siente como un malestar en la boca del estómago. Entonces ya ellos avisan. Mira cómo se refleja esto en la boca del estómago. Pueden tener esa sensación o tener una alucinación como de que se está quemando algo. Sienten un olor a goma quemada. Entonces ahí ya saben que le van a dar la crisis. ¿Y qué tiene esto que ver? ¿Esta sensación de que se está quemando algo o ese olor? No, que es un aviso. Pero, pero ¿cómo se conecta con la enfermedad? Es mi pregunta. Porque tiene una representación en el sistema nervioso, en el área de la olfacción. Entonces, como hay una detonación de como si fuera un cortocircuito eléctrico. Entonces le está mandando todas esas ondas y donde está el área de la olfacción le da a entender al cerebro que está percibiendo un olor a quemado, aunque no sea real. Pero Y mira hay cómo otros casos que no hay ningún aviso, ninguna señal, sino que se presenta la crisis y punto, como que te apagas. Sí, correctamente. Sobre todo cuando son generalizadas. Sí. Viene el caso de las crisis de ausencias, en la cual el paciente queda totalmente como si estuviera paralizado. ¿Qué causa menos daño? No está conectado. ¿Qué causa menos daño? ¿Que el paciente no se dé cuenta o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. La diferencia es que si se generaliza la crisis, si su origen completo es generalizado en el parénquima cerebral o si es focal. Pues ya las focales están determinadas en los puntos de neuronas.
que siempre tienen una son en el cerebro. representación. Tú decías ahorita, Armando, que a veces se opera, a veces se estimula el nervio vago. ¿Cuál es la diferencia y si realmente esto da resultado? ¿Cuáles, vamos a decir, las estadísticas que ustedes tienen como médicos? Sí, personas que tienen ya un tipo de epilepsia en la cual los medicamentos se han dado a una dosis recomendadas, a una dosis alta, y el paciente ha tenido un apego al tratamiento, y aún así el paciente no mejora, no tiene control de las crisis, entonces pasamos a evaluarlo, ya sea para que el paciente reciba un tipo de estimulador, como es el caso del estimulador del nervio vago, o de cirugía de la epilepsia. Hay personas que tienen total control de crisis con cirugía, y hay otros que aún a pesar de la cirugía no tienen un control total. Pero les de las ayuda crisis, siempre. pero les ayuda, sí, claro, les ayuda. ¿Tú diriges una unidad de epilepsia en la Plaza de la Salud? Nosotros no tenemos una unidad como tal, lo que sí tenemos allá es buenos equipos. Tenemos para determinar un equipo de electroencefalografía, donde ahí se reciben pacientes para realizar el diagnóstico de que haya alguna alteración de las ondas cerebrales. Entonces yo veo parte de esos pacientes por la consulta. Algunos acuden también por vía emergencia y pueden ser, si es necesario, también ingresados. Tú has dicho, por ejemplo, que el alcohol y el cigarrillo afectan a estas personas. ¿Hasta qué punto las afectan y hasta qué punto a una persona normal no la afectan? Fíjense, en la epilepsia también hay una parte que es la predisposición. O sea, no todo el mundo, hay personas que con un trauma pueden presentar epilepsia y otros que no tienen esa predisposición, tienen el mismo trauma y no la desarrollan. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la cisticercosis, que es el parásito del cerdo. El parásito del cerdo. Hay personas que han tenido cisticercosis, desarrollan epilepsia y otros no. Entonces, con el alcohol también, el alcohol es una neurotoxina realmente. O sea, lo primero que produce es esa inhibición. El paciente, todo lo que era no, ahora es sí. Wow. Y sobre todo porque afecta el lóbulo frontal y puede afectar también la parte cerebelosa. Señores, por eso el paciente pierde. el alcohol es terriblemente dañino. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ese foco ahí detonando. He escuchado y leído que en algunos países están utilizando la marihuana para tratar las epilepsias, inclusive en niños muy pequeños están utilizando el aceite del cannabis para fines de control y que está teniendo un buen resultado hasta ahora. Es bueno que la población sepa que no es esa marihuana de uso convencional para pero es muy importante la diversión. La aclaración. Exactamente, sí. ¿Y cuál es? Es un extracto que se usa sobre todo para el paciente con una epilepsia muy resistente al tratamiento, como una opción. No es tampoco para cualquier epilepsia. No es tampoco y para tampoco es para cualquier fumarla, es un aceite, tengo entendido. Hay algunas personas que tiene una alta concentración de THC y es como que te adormece prácticamente. Sí, no tiene uso de uso amplio realmente. Y entonces ese es el cannabis que se usa, ese tipo así en aceite o no sé cómo es, que se utiliza para fines terapéuticos. No es la marihuana normal. No es la marihuana de la hoja, que el paciente si se la fuma se va a curar de epilepsia. O sea, ese no es la forma, sino un estado. No, pero que tiene un efecto, está teniendo unas pruebas, vamos a decirle. En el caso particular leí en Estados Unidos con niños con unas epilepsias muy resistentes a los tratamientos y que ha dado un resultado, sobre todo el aceite ese con alta concentración de THC. Sí, el cannabis tiene varios componentes, entonces algunos son los que producen los efectos recreativos, como dicen las personas, y otros son los que producen los efectos medicinales. O sea que no son los mismos componentes, no, de hecho, no son se los aíslan. Mismos. Exacto, primero hay que hacer el aislamiento para llegar al tratamiento. Muy interesante. Y cuando hablamos de la estimulación del nervio vago, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un dispositivo en el cual se va a estimular el nervio vago. Lo va a colocar un neurocirujano
en una parte aquí en la región pectoral. Entonces, cuando se están iniciando la crisis, esto estimula el nervio vago para hacer una inhibición de la presentación de las crisis. Armando, tú dices que también se presenta como otro de los puntos, tanto cuando son niños muy pequeñitos o cuando son adultos ya envejecientes. En el caso de adultos envejecientes, ¿cómo se manifiesta? Y porque puede confundirse incluso con Parkinson. ¿Cuál es el cuadro de un envejeciente con epilepsia? Algo que hay que ver en los pacientes envejecientes es el aumento de la enfermedad de Alzheimer. Esa neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer hace que el paciente pueda tener epilepsia. De cada 100 pacientes con Alzheimer, 10 presentan crisis convulsivas. También acuérdense que hay un aumento de los eventos cerebrovasculares, como son las trombosis, como le llaman las personas a los eventos isquémicos, las hemorragias cerebrales. También en el paciente mayor hay un aumento de los tumores. ¿Y cómo se relaciona esto con la epilepsia? Por ejemplo, eventos cerebrovasculares u otro de estos ejemplos que tú estás poniendo. ¿Cómo hace que este sistema eléctrico, vamos a decir, de las neuronas falle? Porque cuando hay un área de isquemia, una reducción del flujo sanguíneo, ese sería como lo que llaman ACV. El ACV, correcto. Un ACV te puede provocar epilepsia. Sí, correcto. Porque mueren todas esas celulitas ahí, ¿no? Estas neuronas. No, porque ahí no hay transmisión. Ahí no hay transmisión, además de que las neuronas que están alrededor también se pueden afectar y perder ese equilibrio entre la inhibición y la excitación. Entonces, producirse un foco epileptogénico secundario al evento cerebrovascular. Al igual que el tumor, porque el tumor crea compresión, aumento de la hinchazón también, un edema importante. Y muchos de esos tumores a veces son metastásicos también. Y me imagino que el tratamiento en estos pacientes es más complicado. ¿O no? También se utilizan los mismos antiepilépticos para controlarlos. Incluso los pacientes de mayoría de edad, pacientes ancianos, pueden presentar disminución del sodio, le baja mucho el sodio y el paciente también puede presentar crisis convulsivas. La baja de glicemia, el azúcar en la sangre, también puede llevar a un paciente a convulsionar. Sí. Nos vamos a la pausa, amigos. Volvemos. En este video aprenderás cuáles son los gestos que te permitirán ayudar a una persona que sufra convulsiones. Durante la crisis, evita mover a la víctima, salvo si se encuentra en una posición peligrosa. Retira los objetos que podrían provocar lesiones. No intentes inmovilizar a la víctima. Utiliza su ropa como amortiguador para protegerla contra eventuales golpes. No introduzcas nada en la boca de la víctima. No hay riesgo de que se trague la lengua. Si tras la crisis la víctima está inconsciente, coloca su cabeza hacia atrás para despejar sus vías respiratorias y controlar su respiración. Ponla de costado en posición lateral de seguridad. Asegúrate de que respira adecuadamente. Quédate a su lado hasta que recobre conciencia. Puede tardar unos minutos. Llama a los servicios de emergencia. No olvides indicar si las convulsiones han durado más de 5 minutos o se han repetido, si la víctima es un niño, si la víctima no ha recuperado la conciencia o si se trata del primer episodio de convulsiones que padece.
Bien, amigos, ahí veíamos un video sobre qué hacer en Muy caso que se dramático. presente a un pariente o a una persona cercana a usted una crisis epiléptica. En el pasado había muchísimas leyendas, que había que salir corriendo, que había que meter la mano en la boca. Doctor, Sí. que se te pase. Sí. Ah, sí, exacto. Entonces, básicamente es evitar golpes grandes y tratar de ayudar en un momento a que la persona pueda ponerse de Que lado. no es tan fácil. Fíjate cómo ella lo hacía con mucha técnica. Sí, bueno, juntar las piernas, poner el brazo Sí. en posición de L y con el otro Ponerle el ponerlo otro aquí aquí. para darle la vuelta. Esa es una manera diríamos, de asistir sin ser muy invasivo, digo yo. Sí. ¿Qué otra recomendación usted daría en caso cuando se presenta la crisis? Pues la gente se pone muy Muy nerviosa. nervioso. Sí, hay algo que es importante, el no hacer daño. Pero hay un daño que también se hace de otra forma, que es apartando a la Claro, persona. muy fuerte. Porque ¿qué pasa? Lo tildamos, le ponemos una etiqueta de que el paciente o está loco, Sí. o tiene algún espíritu, Sí, sí. o no se debe tocar porque se transmite. Entonces se ha creado incluso la Liga Internacional de la Epilepsia, el capítulo de República Dominicana que se llama Club de la Epilepsia. Nosotros que formamos parte del grupo YES, que es el esfuerzo juvenil de la Liga Internacional de la Epilepsia por hacer conciencia en la gente de que el epiléptico es un enfermo que lleva su tratamiento pero puede tener una vida normal. Fíjense qué pasa, que estos pacientes caen en depresión. Incluso algunos de los que no tienen una epilepsia controlada pueden llegar incluso hasta el suicidio Wow, qué pena. porque se desesperan por la condición. ¿Tienen rechazo por parte de los pacientes? ¿Algunos que ustedes han tratado? Sí, fíjense, cuando llega alguien a nuestra consulta, en ocasiones nos dicen, doctor, pero por favor dígame que eso no es epilepsia, Wow. porque le temen a la palabra. Los mismos pacientes. Incluso hay personas que tienen las crisis, desde que saben que tienen crisis, los aíslan hasta en la escuela. Le buscan una butaca especial. Wow, para que no se pegue. Exactamente, porque tienen ese temor. Entonces, bueno que estemos aquí hoy hablando de eso para que todo el país vea la importancia y sepan que ese paciente está recibiendo su tratamiento, que no es una enfermedad contagiosa, que el paciente se puede controlar y que debe acudir a los canales Claro. necesarios y tomarse su medicación también. También que se haga un plan gubernamental, que todos podamos participar, los medios, las personas, también para que puedan recibir su tratamiento. El club que que tú mencionas, Armando, ¿cómo contactarlos? Si se puede, una persona que sea paciente, ustedes que son un club de médicos, según dijiste, ¿cuál es la ayuda que ustedes pueden dar a la población afectada? Ahora mismo estamos haciendo una reunión mensual para nosotros mantenernos en la actualización de la epilepsia, porque el mundo de la epilepsia es muy cambiante. O sea, hoy tenemos un concepto, mañana tenemos otro, pero siempre buscando dar el mejor tratamiento O sea al que paciente. ustedes pudieran calificar todavía estos tratamientos como una enfermedad en estudio nueva, porque Bueno, todos es los toda la padecimientos medicina. va evolucionando y hay nuevos descubrimientos, más en esto que tiene que ver con el cerebro, Sí. que siendo el órgano más importante, Es el más. es el menos conocido por es la, que por la imagínate, ciencia está tan médica. cubierto, también eso influye. Acá, a ti te agarra un corazón, te lo sacan, Sí, lo abren sí, sí. en otro lado, te ponen un uno bypass. provisional, pero eso tú no lo puedes hacer con el cerebro. No. Entonces la medicina evoluciona. ¿Quién pudiera imaginarse hace 100 años por donde está hoy la medicina moderna? En algún momento llegará, pienso yo, en no sé en cuántos cientos de años, hasta reconstruirte un órgano. Sí. Ya Hasta de hecho, ya se yo, habla por de ejemplo, vi que en Japón están experimentando regenerar ¿cómo se llama? El órgano que emite la insulina,
el páncreas, con células de la madre o del padre o de un hermano. Se Yo hacen creo que unos a esto se cultivos. llegará, ajá. No, están haciéndolo. Sí. Pues todavía es experimental, todavía no ha sido establecido. Para regenerarlo. Sí, para que no necesites La estar insulina. tepullando, que tú vuelvas a la función de del órgano normal. La controversia aquí, Armando, es que si se alarga demasiado la vida de los seres humanos sobre la Tierra, que qué sé yo, por poner un ejemplo, pueda vivir 150 años, la sobrepoblación sería terrible. Sí, eso podría pasar, pero Claro, yo de pienso hecho que ya se ha ampliado muchísimo. Muchísimo. En el año 1960, porque ese sí es un área que yo conozco, la esperanza de vida de los dominicanos era 42 años. Dios mío, wow. La esperanza de vida, hoy en día estamos en 74. 42 años. sí, ha mejorado mucho. Y entonces en el mundo la evolución de la esperanza de vida promedio también ha aumentado enormemente y hay países como Japón, Italia, España, que sobrepasan los 80 años. Sí, Los 80 años sí. y las proyecciones creo que son a que se pueda llegar un tiempo prudente si hay mejoras en los servicios sanitarios, de asistencia social, diríamos, de asistencia a los envejecientes ya, porque el envejeciente no puede trabajar. Un sistema de pensiones adecuado que se puede llegar a los 100 años fácil, Sí, sin esas son las problema. expectativas médicas Sí. y ojalá así sea. Pero me preocupa también la parte de la sobrepoblación, pero claro, todos queremos vivir más y que los nuestros vivan ¿Qué tú más. propones? ¿Que hay una selección No, al natural? contrario, jamás. Ustedes son de los que no van Ojalá a que vivir. vivamos y en salud 150 años, eso es lo que digo. Y qué orgulloso uno se siente como país cuando nuestras expectativas de vida aumentan. Armando, para terminar, entonces, recomendaciones para las personas que tienen en su familia a alguien que puede ser epiléptico y también los tratamientos, los costos de los tratamientos, cada qué tiempo Hay un debe problema chequearse. de costo, Sí, porque no todo el mundo puede acceder a unos medicamentos que a veces son muy caros. Por eso tú decías que usan mucho el fenobarbital mitad. antes. sí, porque es el muy fenobarbital barato. es súper barato. Eso es una realidad. ¿Y los seguros médicos lo cubren? Sí, algunos de ellos. Algunos. Lo que pasa es que los paquetes médicos o los planes médicos traen algunos medicamentos. Entonces, cuando sale algún medicamento nuevo, entonces está no hay incluido. cobertura dentro del plan. Sí. A veces ese paciente necesita ese medicamento y su plan no lo cubre. Así es. Porque la Porque información es no nuevo. está actualizada. Es cuestión de actualizarlo. Tengo entendido que los planes de SENASA, incluso los subsidiados, son muy buenos. Sí, cubren de bastante, medicamentos. que eso tendrían un acceso a la población, Sí. que mucha parte de la población pues tiene el SENASA subsidiado, por ejemplo. Sí. También tenemos a nivel de promesa, tenemos algunos medicamentos, Ah, también. como También es en el las caso de la farmacias están. carbamazepina y la fenitoína, pero todavía estamos con muy poca cobertura, porque hablábamos de que hay aproximadamente ya 20 fármacos diferentes. Y en el plan de medicamentos esenciales solamente tenemos 2. En cuanto a esos Dos. medicamentos de promesa, Armando, yo la información que he tenido hasta hace 4 o 5 años, porque no le he dado seguimiento realmente, nos queda nada más un minuto, es que eran muy buenos. ¿Se sigue controlando la calidad de esos medicamentos? Porque he escuchado que no. Se han hecho mejoras en Sí. muchos de ellos, Sí. pero No, yo digo en pienso los, que debe en los ampliarse. medicamentos de promesa. Antiepilépticos. No, de promesa es que me refiero. Sí, que, bueno. que si todavía son buenos. Muchos de ellos incluso se compran a las casas farmacéuticas reconocidas. Lo que se hace es que se da un subsidio Sí. y el paciente lo puede conseguir a un menor costo. Exacto. O sea que los Y personas, también lo hacen. los Hay epilépticos algunos que pueden están comprarlas hechos ahí. en laboratorios químicos dominicanos. La Boquidón, por ejemplo, sí. Sí. En lo que yo veo es que están la cobertura es muy poco, o sea, Muy reducido. Son dos reducir nada más. Ampliarlo. exactamente, para lo que nosotros necesitamos como neurólogos cuando hay tantas opciones y hay personas que con un medicamento les va muy bien, Y pero a otras otros que no, claro. Correcto, no sí. todo el mundo responde al mismo tratamiento. Sí, exactamente. Incluso hay personas que hacen alergia a ciertos O sea que antiepilépticos. muchas veces para encontrar el tratamiento adecuado tienen que cambiar 2 o 3 veces de medicamento. Más de 2/3 de los pacientes con un solo medicamento obtienen el control de la crisis a su dosis recomendada y también que el paciente se adhiera al tratamiento
que se tome su medicamento, que no Sí. le falte. No, como hacen muchos dominicanos que dicen, ya yo me curé y no se toman las medicinas más nunca, ¿verdad? Eso pasa muy frecuente también. Armando Guirado, neurólogo, gracias por estar aquí difundiendo estas informaciones muy importantes para todos los dominicanos, no solamente para los que tengamos en la familia un paciente, sino cuando veamos a alguien en la calle y principalmente, como dice el doctor Guirado, nunca rechazar a un paciente con epilepsia, porque además no se pega, señores, y podemos ayudarlos, una persona normal como cualquier otro. Gracias a ustedes por sintonizarnos y Armando por estar aquí con estos conocimientos. Hasta la próxima.